Muy buenos días, Diana. Cuéntanos un poco primero la reflexión que tienes a 2 años de la cuarta transformación, a 640 días en el marco de un segundo informe, que insisto, decimos segundo pues porque es el oficial, pero realmente vendría siendo como el sexto informe real en términos reales, eso sin contar mañaneras, claro. Claro, mira, Luis, yo creo que una primera reflexión es que realmente es impresionante y extraordinario. Hay que reconocerlo, el gobierno ha hecho un esfuerzo a través del SAT para que la recaudación no se caiga tanto. Por ejemplo, en este semestre de 2020 solo se cayó 0.1. Sin embargo, esto fue en parte por los grandes cobros que se hicieron a los grandes contribuyentes. Y la pregunta es, pues si esto podrá seguirse repitiendo para el próximo año. Podríamos decir que el presidente tiene pendiente, como otros presidentes, una gran reforma fiscal, porque como sabes, Luis, en México solo se recauda de ingresos fiscales, por impuestos, aproximadamente menos del 13%. Ahora, las malas noticias son que, según datos de la propia Secretaría de Hacienda, en el primer semestre de este año se cayeron 3.7 los ingresos del gobierno, el 41.3 los ingresos petroleros. Como dijo el secretario de Hacienda, se acabaron los guardaditos. Entonces la propia Secretaría de Hacienda, y esto pues habría que referirlo al gobierno federal, está diciendo que hay que hacer muchos sacrificios para paquete económico, y estos sacrificios ya más o menos los han apuntado en relación con los contribuyentes. Quieren subir las tarifas del impuesto sobre la renta, que yo considero, Luis, que ya son muy altas. Por ejemplo, si una persona gana aproximadamente 333,000 pesos mensuales, tiene que pagar casi 10,000 pesos de impuestos, porque paga una tarifa del 30%. Entonces a mí se me hace que es muy difícil meterle mayor progresividad a la tarifa, más tratándose de personas morales que actualmente ya tributan con el 30%, y con una economía contraída, con una caída del consumo que fue de más de 10 puntos en puras tarjetas de crédito el mes pasado. Tú le vas a meter esta situación de subir el impuesto, pues va a ser muy difícil que se reactive la economía. Y también lo que están diciendo es que probablemente se suba el impuesto especial de producción y servicios, Luis, que ya hemos platicado, el IEPS, y que lo van a dirigir a las bebidas y los alimentos denominados chatarra. Entonces yo creo que es muy difícil pedirle un mayor sacrificio a los contribuyentes mexicanos en época de pandemia. Se tiene pendiente una reforma fiscal y Morena quiere además un impuesto a las herencias y al patrimonio. Entonces hay que ver qué clase de reforma se va a idear, porque si en lugar de los incentivos fiscales que pide el sector empresarial, lo que van a poner son mayores tarifas, mayores impuestos, con todo respeto, Luis, se va a acabar de caer la economía. Se Y va a dime contraer algo, el Diana, consumo y se va a contraer la inversión. y dime algo, porque hoy estamos también en el marco del aniversario, por ejemplo, de una institución como es Prodecon. Y también en este mismo marco vemos cómo tienes las reducciones y los cortes de subsecretarías completas. La subsecretaría de gobierno, de gobernación en gobernación, adiós. La de minería, adiós. La de planeación estratégica en turismo, adiós. Recorte tras recorte, tras recorte, tras recorte. Hoy Prodecon con todo sigue haciendo una muy buena chamba, pero sin lana. Y a ver, hay un punto en el cual pues te ahogas, te asfixias y ya no se puede hacer, ya no se puede hacer mucho más. A mí me encantaría que como ex procuradora de la defensa de contribuyente, que como ex ombudsperson de la defensa del contribuyente, nos dieras una breve reflexión sobre este tema, porque creo que también es importante hacia lo que viene. Estamos apenas con 640 días de esta así llamada 4T, ante la mayor crisis en la historia reciente y ante la urgencia de un gobierno de sacar recursos. ¿Qué opinas de Mira, todo esto? Luis, te agradezco mucho tu pregunta, porque en realidad yo que tengo años o décadas dedicándome a la materia fiscal, creo, como lo cree actualmente la OCDE y como es la tendencia a nivel internacional, que la mejor forma de cobrar impuestos es recuperando la confianza del contribuyente, que es lo que intenta hacer Prodecon. Te voy a poner un ejemplo. En Prodecon hay una figura de intermediación para arreglar cualquier diferencia en el pago que tengas por el SAT, con el SAT. Y con esta figura, desde el 1 de enero de 2014 que nació la figura, Prodecon ha
permitido al SAT recaudar, en lugar de irse a juicio, 68,000 millones de pesos. O sea, Prodecon es una dependencia que da como 10 veces más el presupuesto que tiene. Y sin embargo, con los recortes, pues sí se han tenido que cerrar varias delegaciones, se está dando atención en vía remota, según tengo entendido, se están haciendo el mayor de los esfuerzos por apoyar al contribuyente. Si no confiamos en quien paga el gasto público, ¿cómo podemos apostarle a una relación sustentable entre el gobierno y el que paga los impuestos? Entonces, yo creo que es muy importante en el caso de Prodecon en concreto que se respete lo que dice su propia ley. Su propia ley establece que su presupuesto no se podrá reducir en ningún caso de un ejercicio a otro. Pero yo sí temo que el siguiente año va a haber más reducciones presupuestales, porque para el decreto del 28 de abril, si mal no recuerdo el día, pero es a fines de abril, el gobierno, por boca del presidente, reconocía ya un déficit de 10% del presupuesto, de 600,000 millones de pesos. Eso abril. Entonces fue cuando empezó el recorte presupuestario. Desaparece la Subsecretaría de Ingresos, que es la que se encarga de la política fiscal y de la política tributaria, no de cobrar, sino de enviar todos los mecanismos, todas las fórmulas que puede haber para que se obtengan los ingresos del Estado y los ingresos tributarios. Y ya desapareció esta subsecretaría que para mí pues es clave también para poder tener una finanza sana. Diana Bernal, te aprecio muchísimo que nos tomes la llamada telefónica el día de hoy. Te seguimos ahí en tu cuenta en LinkedIn. Mil gracias, querida Diana. Y bueno, estaremos atentos aquí a este reporte. Un abrazo, gracias. Gracias, muy buenos días.